pero con el móvil de Lucía Bettencourt. Exactamente, porque el sector agropecuario le pide medidas al gobierno por el bajo precio del dólar. Lucía, amplíanos la información. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Exactamente, es una situación límite, expresaban desde la Asociación Rural del Uruguay. Ayer les comentábamos que el ministro de Economía, Gabriel Odone, iba a estar recibiendo a una comitiva de esa agremiación, sobre todo más allá de la situación del dólar, que es por supuesto del tipo de cambio que preocupa y la competitividad que hace tantos años se habla, sino también por otra serie de planteos que ya la Asociación Rural tenía sobre la mesa. Por ejemplo, la situación de que le plantearon al ministro que se pueda debatir el precio de los combustibles todos los meses, como se hacía hasta el año anterior. Entienden que eso también es una afectación para el sector, pero más allá del precio de los combustibles, que tiene sobre todo el gasoil, es fundamental para el agro, poder entonces sostener y aumentar el dólar. El propio Rafael Ferber, presidente de la ARU, decía que las medidas anunciadas por el Banco Central, por el Ministerio de Economía, son buenas, pero que por ahora se logra estabilizar el dólar o subirlo 1 o 2 puntos. Entienden desde hace mucho que tiene que superar la barrera de los 40 pesos y eso se traduce con medidas estructurales, medidas de fondo, decía el propio Ferber, porque si no se perderán puestos de trabajo, sobre todo en el sector que cobra en pesos, teniendo en cuenta que es un sector que recibe montos en dólares, pero al traducirlo a pesos hay una pérdida sin dudas. Vamos a escuchar lo que decía el propio directivo sobre la reunión con el ministro de Economía. Algo importante que nos llevamos de esta reunión, que ya lo había dicho el presidente del Banco Central, pero que lo reafirmamos acá, la intención es que la inflación converja al 4,5%. Entonces se van a tomar medidas para que vaya hacia ahí. Claramente bajó más de lo que debería por situaciones externas y se van a tomar medidas para que vayan hacia ahí. Trajimos alguna propuesta de pago de impuestos cuando se cobran en dólares, que se pueda pagar en dólares, trajimos alguna propuesta para estudiar, que se tomó para eso, para estudio, pero sin duda que el tema es estructural de mucho tiempo y siempre también vamos a volver a lo mismo. Estamos hace 25 años con presupuestos que gastan más de lo que le entran, que fijan crecimientos para gastar determinados montos en los presupuestos que después no se dan. Entonces es doble el problema. Gastamos a cuenta y ni siquiera se hace crecimiento. Y esta situación arrastrada es acumulativa y bueno, acá estamos hoy. Vos si tenés una empresa de servicios en el rubro agropecuario y tenés 10 empleados, un dólar a 44 pesos, cambiás 440.000 pesos a 10.000 dólares, perdón el ejemplo que capaz que se hace largo, pero tenés entre 44 y 40, tenés un empleado de sueldo, tenés una persona que el tipo de cambio le pagó el sueldo o no, y tú cobras en dólares. Entonces, ¿eso qué termina haciendo? Destruyendo empleo. Estas bajas que se empiezan a hacer estructurales, porque tú puedes pensar, bueno, bajó a 37 y va a volver a 40. No tomás ninguna medida de fondo. Ahora, cuando ves que va a quedar ahí, que es lo que estamos percibiendo todos, que va a quedar en un entorno, o puede llegar a quedar en un entorno muy bajo, y tomás medidas estructurales, que no son pensando en producir más, obviamente para algo tenías ese personal, es para, digamos, tener más ganancia o lo que sea. Estás pensando cómo achicar para ajustarte a los costos que estás sufriendo. Y eso es el tema de fondo. Acá todos sabemos que hay montones de gente que cobra en pesos, con toda lógica, ve un dólar que le favorece, pero lo que pasa de fondo y al final del día es que hay destrucción de empleo. En tanto, desde la Confederación de Cámaras Empresariales entienden que el dólar ha pasado ya un umbral de preocupación desde hace tiempo y por eso destacan las medidas anunciadas por las autoridades, pero que también tienen que ser sostenidas en el tiempo con lo que suceda también a nivel internacional. Por eso explicaba el propio presidente de la Cámara Empresarial, Leonardo Loureiro, que se tenían que haber tomado antes, pero de todos modos destacan la iniciativa de hacerlo apenas comienza el año y no esperar a que ya transcurra el primer semestre. Vamos a escuchar lo que decían desde las cámaras empresariales. Creo que el valor del dólar pasó un umbral de preocupación. Entonces, eso fue lo que llamó las alertas. Nosotros lo venimos advirtiendo ya desde diciembre, que el valor del dólar no podía pasar, no podía caer tanto como estaba cayendo. ¿Hay temas internacionales? Sí, pero hay muchas cosas para hacer a nivel nacional. Por suerte ayer el Ministerio, y tengo que felicitar al Ministerio y en particular al ministro, porque otros ministros no lo habían hecho, y me voy varios años para atrás, no solo
los anteriores ministerios, sino también en administraciones frente amplistas. El tema de que es una de las cosas que más afecta el valor del dólar en lo nacional es el endeudamiento externo del país. Ayer lo planteó bien directo el ministro y ese es un tema que hay que corregir. ¿Qué pasa? Si yo me endeudo del orden de 3.000, 4.000 millones de dólares para poder cubrir los costos en pesos uruguayos, vamos a tener una problemática específica relacionada a ese tema. ¿Por qué? Traigo 3.000, 4.000 millones de dólares de deuda y cuando vienen a Uruguay los tengo que cambiar a peso para poder pagar las erogaciones del Estado. Jubilaciones, alguna inversión, el presupuesto designado. Entonces creo que ese tema es importante. O sea, de las medidas que anunciaron, me parecen aún más importantes las del Ministerio que las del propio Banco Central. ¿Todas van en camino positivo? Sí. ¿Se deberían haber hecho antes? También se deberían haber hecho antes. Pero bueno, se tomaron y eso es importante. Ambos representantes destacaron el viaje que va a mantener el presidente de la República hacia China en la próxima jornada e incluso van a estar viajando y formando parte de esa comitiva de más de 100 empresarios que lo acompañarán al mandatario. Entienden, por supuesto, que China es el principal núcleo donde van las exportaciones uruguayas y que llegar a acuerdos, firmar acuerdos, es fundamental. Al menos así lo hacía saber el presidente de la Asociación Rural, al menos acuerdos en materia de poder, por ejemplo, ampliar las exportaciones en el rubro cárnico, también en descuentos en la parte del rubro lechero. En tanto, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales decía que nunca hay que descartar un tratado de libre comercio, que por supuesto la pelota está en la cancha de China, más allá de las intenciones que ha manifestado el gobierno uruguayo de por ahora dejarlo en un parate. Vamos a compartir lo que decía nuevamente Loureiro. China, no hay, sin duda, es el principal socio comercial en bienes de Uruguay. Es importante este tipo de viajes. Es muy importante realizarlo al principio del periodo de gobierno, principalmente por eso, porque genera un relacionamiento. Después seguramente vayan ministros, presidentes de entes a hacer otro tipo de relacionamiento más pequeño. Es importante que además, por el caso chino, por el tema de la cultura, sea una delegación grande, entonces que haya una delegación importante del gobierno es relevante y obviamente el sector empresarial acompaña ese tipo de actividades porque los empresarios chinos ven con muy buenos ojos que esté el gobierno uruguayo por detrás y que el gobierno chino esté avalando esta actividad específica. Entonces es relevante, hay muchos sectores de actividad industrial que van la industria frigorífica, va la logística, va la construcción, va el sector tecnológico, va el sector del comercio. O sea, creo que es una buena misión, que lo que se busca es generar mucho más relacionamiento y hacer crecer el flujo comercial. Ignacio decía, el TLC China nunca está descartado y que el gobierno haya dicho al principio no lo veo viable o no me interesa, eso siempre cambia. Estamos en un contexto de tanta incertidumbre y tan dinámico a nivel internacional que creo que no hay que cerrarse a ningún tema en particular. Si sucede y esas conversaciones se dan, bueno, para algo el gobierno anterior dejó y se hizo un estudio de impacto de qué podía pasar con el TLC.